Increíble transformación, niña abandonada en un vertedero recibe ayuda inesperada de un millonario. Valeria se encontraba de pie entre los restos de un mundo desolado. Sus pequeñas manos sudorosas se aferraban a un trozo de tela rasgada, mientras su mirada se perdía en el horizonte cubierto de basura. A pesar del hedor y el caos que la rodeaba, su risa resonaba como un eco en un lugar donde la luz apenas filtraba. Pero tras esa sonrisa, el peso del abandono la ahogaba. Recordaba las historias que su abuela le contaba, llenas de sueños y esperanza, mientras su voz suave acariciaba su corazón. Sin embargo, ahora todo lo que Valeria conocía eran los baches en las calles y las miradas de desprecio que recibía. Fue ese día, hurgando entre desechos, que encontró el viejo libro de cuentos, desgastado pero lleno de colores vibrantes. Dentro, una nota escrita con mano temblorosa la sorprendió: nunca dejes de soñar. Era como si ese anciano, aunque ausente, estuviera iluminando su camino. Ese pequeño rincón de esperanza avivó la luz en su interior, pero el mundo que la rodeaba seguía siendo sombrío. La llegada de Santiago cambió la atmósfera en el vertedero. Un hombre adinerado, de apariencia fría y calculadora, había estado allí debido a un escándalo empresarial. Su mirada se cruzó con la de Valeria. En ese instante, su mente se detuvo. Él, que había olvidado su niño interior, encontró en la inocencia de Valeria un reflejo de lo que alguna vez fue. La conexión fue instantánea, pero también abrumadora. Vivía una vida de lujos, mientras ella luchaba por un trozo de pan. ¿Cómo podría ayudarla sin reflejar su propia miseria? El dilema lo consumía. La tensión se instaló entre ellos. Valeria, tras el brillo de sus ojos, batallaba con sus propios demonios. Los ecos de su abuela reverberaban en su mente. Nunca olvides de dónde vienes, repetía. Santiago, con cada palabra de aliento que le ofrecía sobre el futuro, la empujaba a cuestionar su propia valía. ¿Realmente merecía escapar del vertedero? La culpa la invadía como una sombra, alimentando sus inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Antes de recibir la beca para la universidad, Valeria se sintió arrastrada por un torrente de emociones: orgullo, miedo, angustia. Imaginaba el aula llena de rostros desconocidos y la presión que supondría ser la niña del vertedero. Con cada paso, la contradicción la consumía, dejándola dividida entre el sueño de un futuro brillante y las raíces que la mantenían en el suelo. ¿Podría cargar con su historia y a la vez aceptar el destino que le ofrecían? La voz de su abuela resonaba con fuerza, pero la llegada de Santiago también traía un nuevo peso. En esa encrucijada, su presente y su futuro se tambaleaban, dejando a Valeria ante la decisión que podría definir su destino. La mañana en que Valeria recibió la carta, el aire se sentía diferente. Un ligero viento traía consigo la fragancia de la esperanza. Sin embargo, la letra impresa sobre el papel era confusa: una beca universitaria. ¿Cómo podría ella, una niña criada en un vertedero, tener acceso a un futuro así? El miedo se enredó en su mente mientras las palabras de su abuela surgían, recordándole que debía proteger su esencia a pesar de las adversidades. El primer día de clases representaba un desafío monumental. La emoción palpitante en su pecho se mezclaba con la ansiedad de ser observada, casi como un pez fuera del agua. Valeria respiró hondo y se adentró en el recinto educativo. Era vasta, repleta de estudiantes que parecían ajenos a las luchas de la vida.
Llenó su mochila con materiales después de escuchar las enseñanzas de sus nuevos profesores, si bien cada palabra resonaba con ecos de dudas. Se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Los primeros días, siguió las clases con un enfoque resaltado, su mente absorbiendo la información como una esponja, ya que las letras del viejo libro de cuentos se entrelazaban con las enseñanzas intangibles que ahora se ofrecían. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el temor se convirtió en un compañero constante. Más allá del aula, las conversaciones de sus compañeros la perseguían, haciéndola dudar de su lugar en ese nuevo mundo. La crítica de dos compañeras resonó en sus oídos en el pasillo: esa niña no pertenece aquí. El juicio, aunque encubierto, golpeó como un puño. Valeria sintió que el peso del vertedero crecía sobre sus hombros, aplastando sus esperanzas. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, empezó a reconocer el pequeño fuego que aún ardía en su interior, el deseo de desafiar las expectativas, de demostrar que la pobreza no definía su inteligencia. En esas lecciones, descubrió que sus experiencias en el vertedero podían ofrecerle una perspectiva única. Comprender el dolor y la lucha era una habilidad que ningún libro podía enseñarle. Determined, comenzaron a buscar estrategias para destacarse en un entorno donde la competitividad era feroz. Creó un pequeño grupo de estudio con otros 3 compañeros, quienes también se mostraron vulnerables ante sus propias inseguridades. Juntos, trabajaron en sus debilidades, creando un espacio de apoyo y crecimiento personal. Fue en estas sesiones donde Valeria dejó de ser solo una espectadora, comenzando a compartir sus ideas y conocimientos. La chispa de su creatividad comenzó a brillar. No obstante, en lo más profundo de su mente, Valeria se debatía con la pregunta recurrente: ¿era lo suficientemente buena? La inseguridad seguía persiguiéndola como una sombra. Cada periodo de evaluación se sentía como un juicio final. Un día, mientras esperaba el resultado de un examen crucial, su cuerpo temblaba de nervios. Sin embargo, en esa espera, recordó la nota en el libro que había encontrado: nunca dejes de soñar. Al recibir su nota, una sensación de alivio la invadió. No solo había aprobado, había destacado. Aquello significó algo más que una nota, fue una manifestación de que podía, efectivamente, cambiar su historia. Con el impulso de ese resultado, Valeria se sintió llamada a examinar más allá de sus propias limitaciones. En la siguiente reunión del grupo de estudio, propuso un proyecto que involucraría una presentación sobre la importancia de las historias, incluyendo su propia experiencia. Fue un momento decisivo, donde se enfrentó a su temor de ser juzgada. No era solo una estudiante, su narración podía abrir puertas y, tal vez, ayudar a otros que enfrentaban sus propios vertederos emocionales. Al salir del aula después de presentar su propuesta, sintió de nuevo una mezcla de miedo y emoción, un resquicio de determinación brotando en su ser. Pero el desafío no había hecho más que comenzar. ¿Tenía el valor suficiente para seguir adelante, y qué obstáculos enfrentaría en su camino hacia la autovaloración y el éxito? El verdadero enfrentamiento estaba por llegar. Santiago, una vez más, podría tener un rol crítico en su evolución personal. ¿Acaso habría estado planeando algo que cambiaría el rumbo de su vida? Valeria esperaba con ansiedad el día de su primera presentación. Había ensayado su discurso una y otra vez en su cabeza, 1000 veces, como si cada repetición pudiera diluir los nervios que, honestamente, la paralizaban. Nunca antes había compartido su historia en un formato tan público. Mientras caminaba por el pasillo hacia el aula, reflexionó sobre lo que significaba para ella abrirse a los demás. Cada paso resonaba como un eco de las realidades que había dejado atrás. El aula estaba llena. Compañeros de clase se aferraban a sus pupitres, algunos observando, otros distraídos en sus teléfonos. Al ver tantas miradas, su impulso de huir volvió a despertarse. Sin embargo, esta vez luchó contra la corriente.
Se recordó que tenía algo valioso que compartir. Respiró profundamente y, al hacerlo, una resolución se formó en su interior. Cuando el profesor dio la bienvenida, ese fue su momento. Con una voz temblorosa pero clara, Valeria comenzó a hablar. Narró su vida en el vertedero, sus experiencias, los sueños y los miedos que la habían acompañado. Pero más que una simple historia de sufrimiento, transformó su relato en un ejercicio de resiliencia. Habló sobre cómo cada trozo de cartón, cada objeto desechado le había enseñado algo sobre la vida, revelando que el valor no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno es capaz de crear. Al finalizar, las expresiones de sus compañeros eran una mezcla de sorpresa y respeto. Valeria percibió que un cambio se gestaba en el ambiente. No eran solo notas o calificaciones, era una conexión genuina. Un par de manos aplaudieron primero, seguidas de más, hasta que un fervor de aprobación llenó el aula. Se sintió como si cada aplauso le desnudara la inseguridad, dejándola vulnerable, pero al mismo tiempo, increíblemente fuerte. Sin embargo, ese momento de gloria rápidamente se vio opacado por un pensamiento perturbador. ¿Realmente había captado la atención de Santiago? Había notado su mirada intrigante y sus gestos sutiles, casi como si estuviera evaluándola. Eso la inquietaba profundamente. El chico que a menudo demostraba arrogancia podría tener en mente algo positivo, algo que no fuera una burla. Era un dilema. Debía ser cautelosa en su interacción con él o permitirse la oportunidad de descubrir qué podía ofrecer. Mientras se retiraba del aula, su corazón latía con fuerza. La conexión que había sentido con sus compañeros era un alivio, pero el peso de la situación con Santiago era inminente. Necesitaba encontrar una manera de integrar esa experiencia positiva con la inquietante autenticidad que él podría representar. Mechi, su amiga del grupo de estudio, se acercó en ese momento, sacándola de sus pensamientos diluidos. Increíble presentación, Valeria, le susurró Mechi. Esto es solo el comienzo. Las palabras de su amiga resonaron y la animaron a considerar una nueva perspectiva sobre su colaboración con otros. Pero no podía evitar la inquietud que Santiago provocaba en su mente. Explotar su creatividad y autoexpresión era esencial, pero también quería estar atenta a cualquier obstáculo que él podría representar. Con esta incertidumbre en el aire, Valeria miró hacia la próxima semana. La presentación había sido un paso, pero sabía que necesitaría más que eso para forjar su camino. ¿Sería capaz de mantener su impulso y al mismo tiempo abrirse a una interacción honesta con Santiago, o se convertiría en un obstáculo para su crecimiento? Esa pregunta la atormentaba. Al final de aquel día intenso, la verdadera pregunta no era si podría seguir adelante o no, sino si estaba lista para enfrentarse a las ambigüedades de sus nuevas realidades. El camino que había comenzado a recorrer estaba lleno de posibilidades, pero también de desafíos inesperados que la esperaban en la esquina. ¿Se atrevería a tomarlos y asumir riesgos en su búsqueda personal? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún no estaba lista para revelarlo. Valeria despertó esa mañana con el eco de su presentación aún reverberando en su mente. Había algo diferente en su interior, una chispa que había comenzado a acumular fuerza. Se sentó en la mesa del comedor, rodeada del aroma del café mientras su madre preparaba el desayuno. Observó los movimientos familiares, la rutina diaria que poco había cambiado, pero en su pecho latía un deseo regresado, trascender su historia, no como un recuerdo etéreo, sino como un motor de cambio y crecimiento. La noticia de su exposición había circulado rápidamente entre sus compañeros, lo que significaba que las expectativas se elevaban y los nuevos desafíos se delineaban. Esa mañana, decidió que no iba a dejar que la incertidumbre sobre Santiago nublara su enfoque. Era tiempo de fortalecer su voz y aprender a ser aún más asertiva. En lugar de dudar, comenzaría a planear su próximo paso,
un proyecto para fomentar la creatividad y la expresión personal entre sus compañeros, una iniciativa en la que todos pudieran compartir sus historias y talentos. Pasó horas en la biblioteca, organizando ideas y buscando métodos para estructurar su propuesta. El cerebro de Valeria funcionaba frenéticamente. Con cada nuevo concepto que incorporaba, su confianza crecía. Sabía que se enfrentaría al escepticismo de algunos y el juicio de otros, pero eso no la detendría. Tenía la firme sensación de que su voz podría resonar en más corazones. Cada aporte, cada experiencia, trazaba un camino hacia la mejora personal y colectiva, y Valeria se encontraba en el centro de ese proceso. Mientras organizaba su presentación, se interrogó sobre qué había aprendido de su vida en el vertedero que podría incorporar. Comenzó a esbozar cómo los elementos aparentemente insignificantes podían transformarse en algo extraordinario. Esa realidad la acompañaba en cada idea que dibujaba. Volvió a recordar las llanuras de cartón, los objetos olvidados que habrían pasado desapercibidos para otros. Se dio cuenta de que detrás de cada pieza había una historia, un contexto que podía florecer con la atención adecuada. Sin embargo, la inquietud sobre Santiago seguía persiguiéndola. Sabía que, al presentar su invitación, habría más interacciones con él. A medida que se acercaba el día, se sentía dividida, quería verse fuerte y decidida, pero su mente equilibra entre la curiosidad y el temor. Valeria se repetía que las conexiones valiosas venían con riesgos, y era dentro de esos riesgos donde el crecimiento verdadero ocurría. Un nuevo ritmo se empezó a establecer en la escuela a medida que otros estudiantes comenzaron a expresar su interés en participar en el proyecto. Algunos se acercaron a ella para hablar de sus propias historias, y poco a poco la incertidumbre comenzó a desvanecerse. La espaciosidad del aula, que antes se sentía abrumadora, se empezó a transformar en un espacio de colaboración vibrante. Valeria empezó a notar que la dinámica cambiaba. Sus compañeros no solo estaban escuchando, sino también ofreciendo ideas y se sentían cada vez más empoderados para unirse a su visión. A pesar de la creciente aceptación, algo permanecía en el aire, la relación con Santiago se volvía más inminente con cada día que pasaba. Las miradas que él le dirigía ahora resultaban difíciles de decodificar. Se preguntaba si estaba jugando un rol de apoyo genuino o si todo era parte de algún juego para controlar la narrativa de su nueva vida. Consciente de que necesitaría demostrar su fortaleza, se prometió a sí misma que se acercaría a él y haría su mejor esfuerzo para aclarar sus intenciones. Al levantar la vista de sus notas, Valeria se sorprendió al ver a Santiago al otro lado del pasillo. Sus miradas se cruzaron por un instante, y supo que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El avance que había logrado, la nueva dirección que estaba tomando su vida, todo dependería de cómo manejaría esta conversación. Estaría lista para enfrentar la incertidumbre de lo que Santiago podía representar en su vida, y cómo esa interacción podría influir en su camino hacia el crecimiento personal. El futuro se asomaba a través de la ventana, y Valeria sintió que debía dar un paso al frente. Estaba preparada para arriesgarse por una conexión que podría romper sus expectativas o, tal vez, abrir puertas inesperadas. En aquel instante crítico, el eco de su primera presentación resonaba en su mente, llevando su historia a los demás, había comenzado a moldear no solo su vida, sino también su destino. La semana avanzó con un ritmo frenético, cada día llenándose de intensas emociones y nuevas interacciones. Valeria se dedicaba a consolidar su proyecto y, mientras lo hacía, su determinación se tornaba más densa. La respuesta de sus compañeros la incentivaba a seguir adelante, y la creciente energía en el aula alimentaba su ambición. Sin embargo, las sombras de su pasado y la figura de Santiago cada vez más presente continuaban asediando su mente. Una tarde, mientras organizaba las ideas reunidas en un mural, le presentó su propuesta a un grupo reducido de alumnos que, aunque escépticos, mostraban un interés genuino.
Las preguntas que surgieron eran profundas y desafiantes, y, a pesar de la tensión que se respiraba, Valeria comenzó a contestar con claridad. La inseguridad que la había atormentado por tanto tiempo parecía desvanecerse con cada respuesta, y algo empezó a cambiar en ella. Se dio cuenta de que cada pregunta era una oportunidad para reafirmar su visión y su propósito. A medida que los días pasaban, la expectativa por su presentación final aumentaba. Valeria no solo se preparaba para mostrar su proyecto, estaba entrenando su voz, enfrentándose a sus miedos y asumiendo el control de su narrativa personal. Había aprendido a rodearse de aquellos que alimentaban su deseo de crecer, y mientras más compartía su historia con los demás, más se liberaba del peso de su pasado. Esa sensación de emancipación se contrastaba con la inquietud que le provocaba Santiago. Su aparición era constante, y cada vez que coincidían, un torbellino de pensamientos le envolvía. Un día, después de una charla sobre el proyecto, él se acercó, preguntando si podía ayudar con algún aspecto. La oferta de colaboración la sorprendió, su corazón se aceleró. ¿Era genuina su intención, o una estratagema para acercarse de otra forma? Valeria, armada de una determinación renovada, prefirió no dejarse llevar por la incertidumbre. Optó por admitir que necesitaba su apoyo, pero, de manera sutil, también hizo hincapié en que la colaboración debía ser auténtica. Así, la dinámica entre ellos comenzó a tomar otra dirección, donde Valeria pudo marcar límites con claridad. Cada interacción se tornaba en un ejercicio de asertividad. Aprendió que no era necesario mostrar vulnerabilidad o incertidumbre ante Santiago. En vez de eso, podía enfocarse en mostrar las capacidades que había descubierto en sí misma. La pesada carga de su historia se transformaba en una herramienta poderosa que la impulsaba hacia adelante, alimentando sus aspiraciones. Sin embargo, la balanza del crecimiento personal ya no pendía solo hacia el proyecto. La tensión se intensificaba también en su vida personal, donde el conflicto con su familia y el temor de quedar atrapada en su pasado seguían latentes. Valeria se encontraba constantemente lidiando con las expectativas familiares y su anhelo de adoptar una nueva identidad. Su lucha interna se traducía en noches sin dormir, en las que cuestionaba su valor y su camino. Una noche, mientras se preparaba para entregarse al descanso, sintió un nudo en el estómago. Tenía que confrontar no solo a Santiago, sino también su propio miedo a perderse a sí misma en medio del cambio. Era el momento de tomar decisiones que definirían quién quería ser, de confrontar lo que sentía y atreverse a estar en el centro de su propia historia. Al amanecer, después de un descanso turbulento, Valeria se dirigió a la escuela con una resolución renovada. Había llegado el momento de encarar no solo el futuro que se le dibujaba ante los ojos, sino también de definir su relación con Santiago. ¿Podría equilibrar su creciente independencia y el deseo de conectar con alguien a quien, a su pesar, empezaba a ver como un aliado potencial? La incertidumbre inundaba su mente, pero en esa bruma de emociones había algo inquebrantable. Valeria había decidido que su historia no sería dictada por otros. Estaba lista para dar pasos firmes, dispuesta a descubrir si el camino que había elegido la llevaría hacia una nueva libertad o a un desvío inesperado. La pregunta inquietante permanecía en su mente mientras avanzaba por el pasillo: ¿podría realmente mantener su esencia sin renunciar a la posibilidad de una conexión auténtica? Los días siguieron deslizando sus horas entre las decisiones y emociones que Valeria comenzaba a abordar con mayor claridad. Cada amanecer le ofrecía una nueva oportunidad de reescribir su narrativa. La idea de ser protagonista de su vida la impulsaba a levantarse con un propósito renovado. La semana culminó con el momento decisivo, la presentación de su proyecto. Durante días, había estado repasando incansablemente cada detalle, motivada por la idea de dejar una huella significativa. La noche anterior, mientras revisaba sus notas, se sintió como si cada palabra estuviera imbuida de su esencia, de sus luchas y de sus triunfos. Había transformado su emoción en estrategia, su miedo en confianza. Aún así,
La figura de Santiago titilaba en su mente, sus interacciones resonando como ecos de su propia lucha interna. Cuando llegó el día, el aula estaba llena de miradas expectantes. Ante su audiencia, la presión se sentía casi palpable. Se encaramó en el centro del escenario, enfrentando tanto a sus compañeros como a sus vacíos personales. Su voz comenzó a fluir, clara y segura, cada palabra construía el puente entre sus antiguas dudas y su nueva determinación. Mientras presentaba su idea, cada mirada en su dirección la llenaba de empoderamiento. Sin embargo, notó un destello de escepticismo en los ojos de algunos. La sensación de incertidumbre volvió a surgir, pero esta vez, en lugar de comerle la confianza, Valeria la utilizó como combustible. Respondió a cada duda con profundidad y honestidad, revelando no solo lo que había hecho, sino lo que había sentido en el proceso. Y en lugar de ver a Santiago como una amenaza, lo contempló desde la perspectiva de un colaborador. Al final de su discurso, los aplausos resonaron en el aula, llenos de un reconocimiento que la envolvió. Pero el verdadero desafío no estaba en la presentación, sino en lo que vendría después. La noche de su éxito, Valeria confrontó a su familia. Decidió que, por primera vez, hablaría con sinceridad sobre sus aspiraciones, sus temores y el deseo de vivir su verdad. Esa conversación prometía ser un torbellino emocional, donde su carga pasaría de ser un secreto al que se aferraba a un refugio en el que ella buscaba apoyarse. Mientras se preparaba mentalmente, cuestionó si podría mantener la misma firmeza que había demostrado delante de sus compañeros. Mencionó a Santiago durante la charla, subrayando cómo su colaboración había sido un punto de inflexión. A pesar de su propia exposición, Valeria sintió como la fricción familiar comenzaba a desvanecerse. En ese cruce entre su vida personal y profesional, cada palabra tomada con decisión representaba un avance, un paso lejos de las sombras que llevaban su nombre. Esa noche, cuando finalmente se retiró a su habitación, Valeria sintió que las barreras comenzaban a disolverse. Ante el espejo, su reflejo no solo le devolvió la imagen de una joven decidida, sino también el destello de una mujer forjando su camino con cada decisión. Había un fuego interno creciente, una necesidad de descubrir qué pasaría al soltar la carga de su pasado. Sin embargo, mientras se dejaba llevar por la emoción de su nueva libertad, un mensaje interrumpió su momento de reflexión. Era Santiago, invitándola a una reunión para discutir próximos pasos en su proyecto. Su corazón se aceleró, no solo por el contenido del mensaje, sino por el peso de lo que eso significaba. Valeria sabía que sería el primer encuentro donde podrían delinear juntos su camino, pero también anticipaba la complejidad que conllevaba. ¿Podría esta conexión permitirle construir su nuevo futuro sin dejarse atrapar nuevamente por las sombras? Al cerrar la puerta tras de sí, se sintió vacilar, lista para un giro inesperado en su viaje hacia la autonomía. ¿Era realmente posible construir una relación de igual a igual con alguien que, a pesar de todo, seguía siendo parte de su historia? El dilema se cernía sobre ella, un nuevo reto que apuntaba hacia un horizonte que prometía tanto crecimiento como riesgo. Mientras la incertidumbre invadía su mente, una pregunta clave se instaló en su ser: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su esencia frente a Santiago y las oportunidades que se dibujaban en el horizonte? El día de la reunión llegó con una atmósfera cargada de expectativas. Valeria había pasado la mañana preparándose con un análisis minucioso de todo lo que quería expresar. Sabía que este encuentro con Santiago no sería solo una discusión de trabajo, implicaba un cruce emocional, un reto a sus miedos. Al mirar su reflejo, se sintió arrastrada por un torrente de dudas, pero también por una fuerte convicción. Este momento definiría no solo su proyecto, sino a ella misma. El café donde se encontraron era un espacio iluminado, lleno de murmullos y risas ajenas que se sentían distantes en su interior.
Al entrar, divisó a Santiago en una esquina, con su porte confiado y esa sonrisa que ella había comenzado a interpretar como un signo de inmerecido apoyo. Respiró hondo mientras se acercaba, dando pasos firmes que resonaban en su mente más allá del ruido. «Hola, Valeria», dijo él, y su voz, aunque amable, parecía esconder una pregunta no formulada: «¿Qué harías para demostrar que vales?». Mientras se sentaban, Valeria notó cómo el ambiente se volvía más íntimo, casi tenso. Santiago comenzó a hablar de ideas y objetivos, tocando la parte técnica del proyecto. Pero ella no podía evitar pensar que ahora se trataba de más que eso. Valeria decidió tomar la iniciativa. «Me gustaría saber cómo te ves en esta colaboración», planteó, su tono equilibrando firmeza con vulnerabilidad. Santiago la miró, sorprendido, y sus ojos revelaron una mezcla de respeto y un matiz de inseguridad. «Creo que podemos hacer algo grande juntos, pero, ¿tú qué quieres realmente?». La pregunta era directa y cortante, un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Valeria sintió como el fuego en su interior crecía, iluminando las sombras que había albergado tanto tiempo. «Quiero ser escuchada», respondió, sintiendo que un peso se aligeraba en su pecho. «No quiero ser solo un apéndice de tu visión. Tengo ideas, valores y experiencias que aportar. Me gustaría que esta fuera nuestra colaboración, no solo la mía ni solo la tuya». El instante estuvo cargado de tensión, una verdad que parecía vibrar entre ellos. Santiago asintió, y Valeria supo que había tocado un punto sensible. Este deslizamiento de poder, el rediseño de su relación, era un desafío que él no había anticipado. El diálogo continuó, pero pronto se dio cuenta de que sus voces no solo estaban coordinadas en el proyecto. Los matices de su conversación comenzaron a revelar una forma de entendimiento que impulsaba a Valeria a explorar más allá de lo evidente, sus límites, su fortaleza y la posibilidad de un liderazgo auténtico. Cuando finalmente abordaron la parte creativa del proyecto, Valeria sintió que su voz empezaba a ganar fuerza, convirtiéndose en un motor que empujaba su visión hacia adelante. Santiago, aunque en un principio cauteloso, comenzó a involucrarse en un diálogo donde ambos aportaban ideas, temáticas y estrategias. Cada intercambio era como un puzzle que se formaba, un recordatorio de que la colaboración podía ser un espacio de crecimiento mutuo. Al finalizar el encuentro, Santiago se despidió con un gesto de respeto. Valeria salió con una mezcla de emoción y adrenalina. Esa reunión no solo sentó las bases de una posible sinergia profesional, sino que le había permitido enfrentar sus miedos de sentirse menospreciada. Sin embargo, mientras se alejaba, una inquietud persistía en su mente. Con cada paso, la sombra del futuro se cernía sobre ella. ¿Realmente había dejado atrás el viejo patrón de submisión que había marcado tanto su pasado? La pregunta se repetía como un mantra, retumbando en su interior. El próximo día, Valeria se enfrentaría a una decisión crucial: continuar forjando su camino junto a Santiago y arriesgarse a perder su autonomía, o arriesgarlo todo y buscar un significado más profundo fuera de esa relación. Después de todo, la colaboración brillaba como una oportunidad de crecimiento, pero también la amenazaba con volver a ser invisible en la mirada del otro. ¿Estaba realmente lista para desafiarse a sí misma? Su viaje apenas comenzaba, con preguntas inquietantes que aguardaban respuestas. El sonido del despertador resonó como un eco de las dudas que Valeria había estado intentando calmar. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la elección que debía enfrentar hoy. Su mente danzaba entre la posibilidad de un futuro competitivo junto a Santiago y el temor a tropezar nuevamente con viejas dinámicas de dependencia. Preguntarse si realmente había cambiado era la última batalla de su mente antes de comenzar el día. Con determinación, se vistió y se preparó, eligiendo cuidadosamente cada prenda como una extensión de sus intenciones. Sabía que la imagen exterior debía reflejar el cambio interno que anhelaba. Al mirar su espejo, encontró un rostro diferente,
no solo en apariencia, sino en la resolución que comenzaba a dibujarse en ella. En la oficina, el ambiente estaba rebosante de actividad. Santiago la saludó con un leve asentimiento, pero no hubo tiempo para la conversación habitual. Valeria sintió un impulso interno, hoy debía ser más que una sombra, debía ser presencia. Se acercó a su escritorio y, sin previo aviso, comenzó a organizar una serie de ideas que había esbozado en su cuaderno. ¿Qué estás haciendo, Valeria?, interrumpió Santiago, incrédulo. Su tono no era despectivo, pero el matiz de sorpresa la desafió. He pensado que podríamos disponer las ideas de manera más visual, respondió, apretando los labios para contener la emoción que intentaba brotar. La pared del descanso, sugiere, podría volverse un espacio de intercambio de ideas, un espejo de sus proyectos. Con su corazón latiendo, expuso su propuesta. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un concepto, sino que estaba reivindicando su espacio y su voz. Observaba a Santiago mientras su expresión se transformaba, claro que había aprensión, pero también destellos de admiración que se entrelazaban en sus ojos. Quizá no estaba tan solo como un apéndice en su proyecto, pensó Valeria. El flujo de ideas se alimentó de esa conexión. Cada concepto que compartían, cada feedback que se intercambiaba, alimentaba su creciente confianza. Ya no estaba buscando aprobación, en cambio, se presentaba como una socia, como una innovadora, y eso despertaba en ella un sentido de autosuficiencia que había creído perdido. Poco después del almuerzo, Valeria expuso el plan a todo el equipo. Esquivando cada tropiezo verbal, se adentró en el corazón de su visión. Las miradas se centraron en ella, algunas con aprobación, otras con reticencia. Lejos de atosigarse, sintió que esa atención era un reflejo de su propia transformación, la cual había comenzado a delinearse desde su conversación inicial con Santiago. Al finalizar su presentación, un pequeño aplauso resonó, y con ello, un halo de validación que trajo consigo un torrente de emociones. Sabía que aún había camino por recorrer, pero ese espíritu inaugural representaba más que un éxito temporal. Era un hito en su viaje personal, un símbolo de su lucha contra el autodesprecio y la renuncia. Mientras sus compañeros debatían los próximos pasos, Valeria sintió un vacío familiar haciéndose eco en su mente. Aún había una decisión que tomar, la exigencia de respaldar su autonomía o dar otro paso atrás por la intriga del camino fácil. No podía permitir que viejas incertidumbres la atraparan otra vez. Al salir de la reunión, Valeria se detuvo en el pasillo. La respuesta que había estado buscando sobre su autonomía y colaboración aún no la hallaba. La lucha interna no parecía desvanecerse, así que decidió entrar a su oficina y sentarse a escribir sobre sus expectativas y temores. Era necesario que diera un paso decisivo. ¿Debía aferrarse a lo que había construido o enfrentarse al temor de la soledad profesional? Esa misma noche, un mensaje de Santiago en su móvil la sorprendió. Valeria, tengo que hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a mi oficina? Esa invitación retumbó en su pecho como un golpe electrizante. ¿Significaba esto que su relación estaba por cambiar nuevamente? Su incertidumbre se intensificaba a medida que un sinfín de posibilidades comenzaba a girar en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a aceptar lo que podría surgir de aquella conversación? Su camino apenas comenzaba, pero el siguiente giro prometía una revelación impactante. La oficina de Santiago se sentía más pequeña aquella tarde, a pesar de su tamaño habitual. Valeria entró con un punto de nerviosismo que se traducía en una ligera sudoración en sus manos. El ambiente era tenso, no había sencillo preámbulo. Santiago, acomodado tras su escritorio, la miró fijamente, y en su mirada encontró tanto curiosidad como un atisbo de preocupación. Gracias por venir, Valeria, comenzó, su voz firme. Me gustaría hablar sobre tu propuesta.
La idea del espacio de ideas fue poderosa, y estoy interesado en desarrollar algo más grande. Una colaboración, tal vez. Aquella frase vibró en el aire, transformándose en una ola de opciones y responsabilidades que azotaron la mente de Valeria. Valeria sintió como una mezcla de euforia y terror se desbordaba en su pecho. Había estado luchando por ser vista, por demostrar que no era solo un apoyo en la sombra, y esa conversación quizás era el primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, la posibilidad de una nueva colaboración también la aterrorizaba. ¿Realmente estaba lista para asumir un rol más destacado? ¿De qué tipo de colaboración hablas? Logró preguntar con voz controlada mientras su mente se debatía entre el deseo de ser parte activa y el miedo de fracasar. Santiago se recostó en su silla y entrelazó los dedos, su expresión se tornó más seria. Podríamos emprender un nuevo proyecto juntos. He estado pensando en diversificar los servicios que ofrecemos, y tu toque podría ser lo que necesitamos. Cada palabra parecía jugar en su contra. El reto era claro, debía demostrar su valía no solo para él, sino también para sí misma. Durante unos minutos, la conversación fluyó entre una serie de ideas. Valeria sintió cómo su mente comenzaba a encenderse, cada propuesta que formulaba la acercaba más a un mundo donde su voz era escuchada, donde la validación venía de un lugar profundo y personal. Pero, al mismo tiempo, una preocupación latente crecía en su interior. ¿Y si fracasaba? ¿Y si volvía a ser la sombra que había sido tantas veces antes? Finalmente, Santiago interrumpió su tormento interno. Valeria, hay algo más que quiero discutir contigo. En alguna parte de nuestra relación he sentido que te guardas un potencial inmenso. Quizás es hora de que lo descubras tú misma. La profundidad de aquellas palabras la golpeó como un rayo. Santiago no solo la veía, la desafiaba a un enfrentamiento interior que quizás no estaba lista para abordar. Con un esfuerzo titánico, Valeria despejó su mente y salió de la sala. La charla la había dejado aturdida, y su corazón palpitaba a 1000 por hora. La confianza que había empezado a construir temblaba ante la posibilidad del riesgo. En su cabeza, una pregunta permanecía, densa y resonante. ¿Podría mantener la autonomía que había logrado ganar en una colaboración que, aunque atractiva, también amenazaba con ser una trampa? Mientras hacía acopio de valor para enfrentar el nuevo desafío, de repente le llegó a la mente una idea fugaz: si decidía rechazar la oferta de Santiago, ¿no sería esto, otra vez, una capitulación a su miedo? En su camino hacia el crecimiento personal, no podía dejar que el temor decidiera por ella. Instintivamente, buscó el papel y comenzó a escribir. Fue una lista. Al lado de cada miedo había un contrapeso, razones para seguir adelante, entre ellas el deseo de ser vista no solo como la joven dependiente, sino como una profesional, alguien con capacidades. Sin embargo, la claridad que buscaba se desvaneció cuando recordó las palabras finales de Santiago: quizás es hora de que lo descubras tú misma. La lucha interna le parecía cada vez más inminente, como un mar agitado que retumbaba en su mente. Justo cuando decidió dar un paso adelante, su teléfono vibró. Miró la pantalla y vio un nuevo mensaje de Santiago: no puedes hacer esto sola, ¿estarías dispuesta a participar en una reunión con otros socios que están interesados en la partida de este nuevo proyecto? La ansiedad la invadió nuevamente. La expectativa de un futuro incierto la empujaba hacia el abismo del deseo y la inseguridad, abriéndole un nuevo horizonte, pero también un campo de batalla. Debería arriesgarse a caminar ese sendero desconocido bajo la luz del desafío, aceptando su invitación y enfrentándose a lo que podría ser una carga o una oportunidad. La respuesta estaba más allá de lo que había imaginado hasta ese momento, y Valeria sabía que debía decidir. El momento de la verdad estaba a un solo paso. Valeria se encontraba frente a su espejo, respirando profundo mientras se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo en su vida. Esa mañana, después de noches de reflexión,
Había decidido no dejarse intimidar más por el miedo que la había seguido durante tanto tiempo. Hoy sería diferente. Hoy tomaría el control. Al entrar a la reunión, encontró a Santiago y a otros socios esperándola en una sala iluminada, llena de innovación y emoción latente. No podía permitir que las dudas la consumieran otra vez, su historia merecía ser contada con fuerza. Valeria se sentó, levantó la mirada y comenzó a hablar con claridad y autoridad. Gracias por la invitación. Creo que tenemos una gran oportunidad aquí, y deseo compartir mi visión. Mientras exponía su propuesta, sus palabras fluyeron como si estuviera liberando la esencia del talento que había cultivado en cada rincón de su historia. Las miradas de sus colegas reflejaron sorpresa y admiración, ya no era la niña del vertedero, sino una mujer decidida a mostrar su valía. A medida que presentó cada idea, sintió como el ambiente se cargaba de energía positiva. Su propuesta no era solo un proyecto, era un reflejo de su vida, de las lecciones que había aprendido entre los residuos de un vertedero. Había encontrado su voz, y con cada palabra, reafirmaba su lugar en la mesa. Los aplausos que siguieron a su presentación la llenaron de una alegría desbordante. Valeria no solo se había ganado el reconocimiento de sus compañeros, sino que había consolidado su confianza en sí misma. Con cada éxito, había empezado a despojarse del caparazón de inseguridad que la había limitado. Había decidido que su pasado no definiría su futuro, sino que lo usaría como un trampolín hacia nuevas alturas. Después de la reunión, Santiago se acercó. Su mirada era diferente, llena de respeto y admiración genuina. Valeria, tu presentación fue increíble. Me has sorprendido y me he dado cuenta de que tu potencial es aún mayor de lo que inicialmente pensé. Estoy aquí para apoyarte en esto, pero también necesito que me digas que necesitas de mí. Esas palabras resonaron en el corazón de Valeria. No era un simple comentario, era un reconocimiento que venía del fondo de su ser. Su relación con Santiago había empezado a transformarse. En lugar de ser una figura amenazante, se convertía en un aliado, alguien dispuesto a colaborar en su crecimiento. Quiero que esta colaboración sea equitativa, Santiago. Necesito que mis ideas sean valoradas no solo por el afecto que siento hacia ti, sino por su fuerza inherente, respondió ella, sintiendo el poder de su propio enfoque. Santiago asintió con sinceridad. Lo entiendo completamente, y estoy aquí para trabajar contigo y no sobre ti. En ese momento, Valeria sintió que había rompido una barrera importante, no solo había defendido su voz, sino que había dado un paso hacia una relación más saludable y productiva. En los días siguientes, Valeria comenzó a integrar su proyecto en el entorno laboral. Su confianza crecía a pasos agigantados. La niña del vertedero había dado paso a una joven profesional que se sentía cómoda en su propia piel. La gente a su alrededor empezó a notarlo, su ahínco y dedicación no solo inspiraron a sus compañeros, sino que también comenzaron a hacer eco en la cultura de la empresa. A medida que se acercaba a la implementación del proyecto, Valeria no pudo evitar recordar las palabras en el viejo libro de cuentos que había encontrado, nunca dejes de soñar. Esos recuerdos la impulsaban a seguir adelante, a nunca rendirse ante las dudas. El día de la presentación final llegó, y la sala estaba llena de empleados de diferentes departamentos, todos ansiosos por escuchar lo que Valeria había preparado. Con cada paso que daba hacia el estrado, recordaba sus luchas pasadas, pero también el crecimiento y la transformación que había experimentado. Ya no había lugar para la inseguridad. Al finalizar su exposición, una ola de aplausos repletó la sala. Valeria se sintió como nunca antes, había logrado no solo capturar la atención de todos, sino también sus corazones y su respeto. Había fusionado su historia personal con su proyecto, demostrando que las raíces de donde venimos son fundamentales en el camino hacia el futuro que construimos. Mirando a su alrededor, sus compañeros no solo la aplaudían por su profesionalismo,
sino que entendían que ella representaba algo más grande, a todos aquellos que luchan contra las expectativas y las dificultades, a quienes les dicen que no pueden. Al salir de la sala, Valeria se sintió invadida por una mezcla de orgullo y satisfacción. Había logrado cambiar su narrativa, conquistar su lugar en el mundo y, sobre todo, había aprendido a valorar su propia historia. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de reafirmaciones constantes. Valeria continuó compartiendo su experiencia, mentorando a otros y creando un ambiente donde cada voz fuera escuchada. La colaboración con Santiago floreció, transformándose en un proyecto exitoso que pronto llamaría la atención de líderes de la industria. Valeria miraba hacia el horizonte con confianza. Había demostrado que el pasado no es una prisión, sino una fuerte base sobre la cual podemos construir nuestros futuros. Ya no era solo una superviviente, sino un símbolo de superación dentro de su profesión. Su historia había comenzado entre desechos, pero había llegado a ser un faro de esperanza, una luz que inspiraría a otros a reconocer su potencial y tomar el control de sus propias vidas. El verdadero triunfo no solo consistía en el éxito profesional, sino en la transformación interna que había alcanzado. Mientras reflexionaba sobre su viaje, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había encontrado su lugar en el mundo, un espacio que le pertenecía, y en el que podía seguir creciendo y soñando. El ciclo de transformación había cerrado, pero el viaje apenas comenzaba. Si te has sentido inspirado por esta historia de superación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narrativas poderosas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final, nos encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.